Yo senté a mi mamá y yo le dije a ella, yo no quiero vivir. Y mi mamá me tuvo a mí muy joven y yo le dije a mi mamá que ya aparte del vacío que yo tenía en mi corazón, yo entendía que yo me descargué de la iglesia y si en la iglesia yo no me llené en el mundo tampoco. Espérate, o sea, que mi pasado no determina mi futuro. Que no, esa mujer ha estado con muchísimo hombre y con el que ella estaba no era ni siquiera su pareja, ¿verdad? Su esposo legal. Si el Mesías viene, ¿en quién menos Jesús se va a fijar en esa mujer? Tu familia haya practicado cosas como lo que es santería, brujería, y tú crees que eso te precede a ti. Ok, te prometieron a ti a un santo, pero se supone que tú le sirves a un Dios todopoderoso. Bienvenidos a La Llave Podcast. Aquí nos encontramos en un episodio más. Señores, no pueden dejar de suscribirse, no pueden dejar de compartir y de darle like. Hoy tenemos a una invitada sumamente especial con nosotros y fuerte el aplauso para Roselyn Tamares. Especial me siento. Claro, tú eres especial. ¿Cómo te sientes, Roselyn? Muy bien, feliz de estar aquí con usted. Ay, qué lindo. Bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí en La Llave. Y vamos a estar aquí conversando. Roselyn, nos dejaron sola entre mujeres. Bueno, al menos frente a la cámara. Nos dejaron aquí. Vamos a estar conversando acerca de la procedencia, acerca de dónde venimos. Y yo creo que esto es muy importante, Roselyn, porque muchísimas veces nosotros consideramos que porque venimos de una tal familia, porque nos criamos en un tal sector, ¿verdad? O porque nos juntamos con ciertas personas, ya como que estamos limitados, como que nos sentimos tope, que uno ve a cierta persona que ha logrado muchas cosas y uno dice como, yo nunca voy a llegar ahí. Eso es como cuando, al menos en mi caso, ¿verdad? Cuando yo era niña, y yo recuerdo que conocí a otros niños que ya sabían manejar inglés y uno que hablaba español apenas. Que el inglés de uno era hello y yes. Hello y yes. Y yo decía, o sea, es que a esos niveles quizás yo nunca voy a llegar por donde yo vivo, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando uno conoce a Dios. Qué diferente cuando realmente el Señor voltea la página y dice, tú eres una persona igual que ella y en mí tú lo puedes lograr todo. Entonces vamos a ver qué Roselyn tiene para contarnos. Sí, como tú decías, muchas veces nos sentimos condicionados por de dónde procedemos, la familia que tenemos. Hay muchos casos, incluso del mundo, que una persona se siente forzada a querer estudiar algo porque su familia estudió eso o siente que es su deber seguir con eso. Entonces, cuando estamos en el mundo, pensamos que lo que vemos en el mundo es lo que nosotros vamos a seguir viendo toda nuestra vida, hasta que llegamos a Cristo y vemos que somos nuevas criaturas. Amén. Cuando llegamos a él, porque como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, que tu viejo hombre, tú lo dejaste, ya tú no es tu responsabilidad, tú cargar con el pecado que tú traías, no es tu responsabilidad, es responsabilidad del Padre que te creó. Espérate, o sea, que mi pasado no determina mi futuro. No. De ninguna forma. ¿Cómo que no? No, explícame eso. Explícame, porque dime. Mira, te voy a dar un ejemplo con la Biblia, la misma Samaritana, de que Jesús dice que le es necesario pasar por ese lugar. Jesús pasa y le dice lo que era todo su pasado, todos los hombres que ella habían dado. Pero no lo digas así. Pero es para que ese era su pasado. Si esa Samaritana estuviera aquí, si viera la llave, pero no me diga el pecado así. Bueno, pero Jesús le dice todo su pasado, pero no significa que eso determine lo que ella iba a hacer después de ese encuentro que tuvo con Jesús. Lo que te lleva a que tu pasado no determine lo que tú vas a hacer son las decisiones que tú tomas. El tú aceptar a Cristo es una decisión y un compromiso que hace que tu viejo hombre se quede atrás, tú no arrastras con ese pecado y tu futuro se convierte en algo completamente nuevo. Entonces, lo que yo hice ayer no determina lo que yo voy a hacer mañana. Tengo
de mucho testimonio con mi corta edad. Bueno, yo espero que tú no te pares de aquí si te haces un testimonio. Que me he dado cuenta que es así, tú saber de quién es tu padre y que tú identificar que lo que tú eras antes no es lo que tú vas a hacer un mañana, ayuda a que tú encuentres tu identidad y saber en el camino en el que tú estás caminando con Cristo. Amén. Y mira, algo que, bueno, tú mencionabas a la mujer samaritana, y es que yo me imagino que todo el mundo había perdido la esperanza en esta mujer. Y pensaba que no, esa mujer ha estado con muchísimo hombre y con el que ella estaba no era ni siquiera su pareja, ¿verdad? Su esposo legal. Y yo me imagino que humanamente pensando, ellos dirán, si el Mesías viene, ¿en quién menos Jesús se va a fijar? Es en esa mujer. Quizás Jesús se iba a fijar en los profetas, en los que estaban más santos, pero Jesús se fijó y como tú decías, él dijo, me es necesario pasar por Samaria, no a buscar a los más santos, no a buscar a los más preparados, a buscar a alguien que necesitaba de Jesús. Amén. Y era ella. Y es muy bueno saber que, aunque, claro, cometimos errores, eso no determina que Dios quiera un futuro maravilloso para nosotros. Claro. Entonces, Rosely, algo importante, y es que, ok, nosotros cometemos error y todo lo demás, pero cuando nosotros venimos de una familia, claro, porque hay muchas personas, de hecho yo tengo muchos amigos que quizá quieren echar para adelante, como decimos en buen dominicano, pero cuando su familia no colabora, cuando tú quieres estudiar, pero tú tienes una tía que te dice, ¡vámonos a beber! Explícame, ¿cómo uno avanza así? Porque está fuerte. Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Y pasa, no sé si tengo hasta casos cercanos de que su familia no lo deja avanzar en lo que es la fe, en el camino. Y muchas veces, como te decía, seguir a Cristo es una decisión, que realmente es más ir contracorriente que el que te puedan aceptar los demás. ¿Te ha tocado? Ay, ¿Te han hecho propuestas? Ay, sí. Rosy, mira, Katy, también. Ay, mi madre. Mentira. Habla. Y realmente creo que cuando tú tienes un encuentro con Dios, como lo tuvo la samaritana, tú dejas de pensar en eso, en que dice tu familia. Aparte de que un ejemplo, hay muchos casos de que tu familia haya practicado cosas como lo que es santería, brujería, y tú crees que eso te precede a ti. Pero realmente en el momento en el que tú llegas a Cristo y Dios te da esa libertad, tienes un encuentro con Dios y esas cadenas se te han sido rotas, tú no tienes que cargar con lo que eso que tu familia se supone debería de heredarte. Porque ok, te prometieron a ti a un santo, pero se supone que tú le sirves a un Dios todopoderoso. Amén. Se supone, no, tú le sirves a un Dios que todo lo puede, que libertó, que sanó enfermos, resucitó personas. Entonces, si Jesús incluso te dejó a alguien aquí en la tierra, que él mismo dijo que es mejor que él, que era el Espíritu Santo, tú puedes con todo. Tú venir de una familia que estuvo en muchas cosas malas no determina que tú seas así también. Yo te voy a leer un versículo en Gálatas 3:7 que dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Amén. O sea, yo te quiero dejar dicho aquí es que puede que tú pienses que lo que es tu linaje terrenal, a ti te domina eso, o no, yo no puedo ser cristiana, no puedo hacer esto porque mi familia viene de un pasado muy oscuro. Pero no es así. Dios te creó a ti. Dios tiene un propósito. Es un ejemplo que Dios diga: yo tengo un propósito con Ada desde mucho antes de que tu mamá pensara tenerte. Y Dios tiene un propósito contigo. Y aunque soy Jeremías. Y aunque en un tiempo tú andaste en pecado, en camino de mal, no significa que no se va a cumplir el propósito de Dios en ti. Pero es como, o sea, el Dios sopló un aire de vida en cada uno de nosotros, que yo entiendo muchas veces cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, Dios nos devuelve ese soplo de vida, porque cuando estamos en el mundo andamos vacíos, queriendo llenar lo que tenemos.
entonces lo que no tenemos. Entonces Dios viene y te devuelve ese soplo de vida que te había dado de un principio y que por nacer en el mundo y tener el gen de Adán. Adán. Yo quiero encontrarme en el cielo con Eva. No, tranquila. Eva, te perdono. Pero mira, Eva, te perdono. También para continuar en la línea que tú sigues, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. O sea, cuando Dios pensó en Rosalind, pensó en Ada y pensó en crear un humano, Dios estaba pensando en que hiciera cosas buenas. Y Dios estaba pensando algo bueno. De hecho, cuando Dios creó al hombre, ¿qué dice la palabra? Que cuando Dios vio a Rosalind, dijo, wow, qué morena. O sea, Dios se maravilló de su creación. Entonces, no importa de dónde vengamos, como tú decías, no importa las cosas que de hecho nuestra familia haya hecho. Hay que pensar en el diseño original de Dios. Y Dios se ha encargado como de ordenar todo para mantener ese diseño. Nosotros éramos unos pecadores y tuvo que enviar a Jesús para mantener. Eso te iba a decir que es un ejemplo. Dios tiene su plan original. Vamos a hablarlo tirado así. Se daña ese plan de Dios que era que viviéramos en santidad y en obediencia. Amén. Y luego de eso, Dios vuelve a mandar lo que le llaman el postrer Adán, el segundo Adán, que es Jesús. En esa, y se nos otorga esa gracia. Amén. Y esa gracia es lo que hace hoy en día que tu pecado no importe. Que lo que tú hayas hecho no importe. Si tú le pides perdón genuinamente al Señor y lo aceptas en tu corazón. El tiempo de gracia es lo que antes no se podía hacer, de que antes tú tenías que ir donde un sacerdote, a que ese sacerdote orara un tiempo y ver si Dios le quería responder. Ahora tú tienes un lugar, un espacio que puede ser tu habitación. Tú sentarte, arrodillarte y orar y pedir perdón tal vez por lo que hayas hecho, hablar con Dios, con el Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo el tiempo de la gracia. Eso fue lo que hizo ese sacrificio de Dios. Dios no fue nada más que vino a morir y ya. Dios vino a morir y dejó un sinnúmero de cosas con esa muerte. Como decía una amiga hace un tiempo, ella decía de que por lo que Cristo murió nosotros debemos vivir. Entonces, si Cristo murió para que hoy tú tuvieras ese tiempo de gracia, debes vivir en ese tiempo de gracia. Amén, así es. Y yo quiero que hablemos de nuestro mayor ejemplo. Aquel que dice la palabra que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo máximo. Mira, y se hizo hombre y fue Jesús. A Jesús lo criticaron. Ay, sí. De Jesús hablaron mal, cumpliendo el propósito de Dios. Pero ¿por qué Jesús quizás no creyó todo lo que hablaron de él? ¿O por qué él no se desvió de su propósito? Porque él sabía de dónde venía. Exactamente. De hecho, a mí me asombra mucho que Jesús como que manifestaba cosas en público con el Padre y decía, Padre, yo digo esto para que los demás puedan ver. Pero ya Jesús demostraba que él tenía una relación real con el Padre. Entonces, cuando tú sabes que tú eres hija de Dios, no importa que venga... Puede venir como dice el pastor, uno de esos demonitos a decirte del pan ese oído, pero y nada te mueve. Tú sabes de dónde tú vienes, tú sabes quién es tu padre, tú sabes a dónde tú vas. Entonces, yo quiero que, aparte de Jesús, tú me cuentes un testimonio, Rosalind, porque queremos conocerte más. Dije la cancioncita, testimonio. Señores, este segmento de testimonio viene gracias a Feliz Manuel. Feliz Manuel, chisme y más. Y parándola. Entonces, cuéntanos, Rosalind, ¿hay algo que pasó, puede ser en tu vida, en tu familia,
que tú creíste que en algún momento eso te iba a frenar a ser alguien mejor o echar para adelante, o de hecho servir a Dios, que tú decías, ¿no? Yo no puedo servir a Dios por esto y esto. No, mami y papi, no vean este podcast, por favor. No, ellos no vean este video. Ajá, yo no lo van a ver. Yo digo cuando yo estaba más joven como si yo soy una vieja, pero yo soy jovencita. Claro. Exacto. Pero cuando yo estaba más pequeña, que yo vengo siendo criada en la iglesia prácticamente, aunque vine a los 8 o 9 años, yo decía en mi mente, pero mi mamá tiene testimonio, mi papá tiene testimonio fácil, lo ponen a predicar. Yo decía, ¿qué testimonio yo voy a tener si yo he pasado de que toda mi vida en la iglesia? Tú querías irte para el mundo a crear testimonio. Sí, obligado. Yo decía de que yo me voy, ahorita yo vuelvo. Ay, mi madre. Dije, yo vengo ahorita. Yo le decía a Dios. Y la cosa es que yo tomo la decisión porque yo viví una doble vida, donde en mi casa yo era cristiana, en la iglesia yo era la más santa, y en la escuela yo andaba, ya tú sabes. En la escuela yo no era cristiana. Bueno. Y me preguntaban... ¿Cómo te decían en la escuela? Tú sabes que uno antes se cambió de los nombres. ¿Cómo era tu nombre antes? No, mi nombre no era así. ¿La real qué? No tenía nombre, no tenía normal. Y a veces yo subía cosas y me invitaban a cosas y yo inventaba cualquier excusa, menos decir que yo iba a la iglesia. Y cuando yo empecé a decir que yo iba a la iglesia, yo decía, no, yo la visito. Con mi mamá y mi papá son cristianos, pero yo voy con ellos. Y yo fui... ¿Qué pasa? Yo estoy con mi papá y mamá, y un día yo tomé la decisión y le dije mire, yo no quiero ser cristiana. Ya así mismo se lo dije. Yo tenía mucho miedo. Clara, sí. Sí, yo tenía mucho miedo al principio. Pero después yo le dije, no, pero yo, mi papá. No te dio una pela ahí. No, mi papá yo le tenía cosas. Mi papá yo no se lo dije yo. Yo se lo dije a mami se lo dije a mi papá. Okay. Y yo le dije a mami, yo no quiero ser cristiana. Y que sí, ok, cuando me dijeron, ok, si tú no quieres ser cristiana, no te vamos a obligar. Entonces yo me guié de eso y dije, y tampoco quiero ir para la iglesia. Bueno. Ni los domingos, ni ningún día. y ahí, no, pero... y ahí mi mamá y mi papá... te dieron la pela? No, mi mamá ahí me dijo de que yo te acepto que no seas cristiana, pero vas a tener que ir a la iglesia porque todo el que vive bajo mi techo va a ir a la iglesia. Y yo te contaba detrás de cámara que mi mamá intercedió mucho por mí. Mi mamá oró mucho por mí. ¿Qué pasa? En ese tiempo que yo duré en el mundo, que tampoco fue mucho, pues Dios me rescató de una vez, gracias al Señor. Bueno, pero no creo mucho testimonio. Ese tiempecito que yo duré, lo que sirvió fue para que mi corazón se dañara aún más, porque antes de yo salir de la iglesia, yo pasé por un tiempo diagnosticado, obviamente, de depresión y ansiedad, donde yo no quería mi vida. Yo me acuerdo incluso una vez que yo estaba peleando con mi mamá normal, mi mamá me echó un boche y yo normal, y yo incluso le dije, va a sonar duro, pero incluso le dije, yo senté a mi mamá y yo le dije a ella, yo no quiero vivir. Y mi mamá me tuvo a mí muy joven y yo hasta le dije a mi mamá que ella debió de abortar. Tú sabes, de abortar. No sé si así puede ser palabra en YouTube, pero sí. Yo incluso le dije a mi mamá que ella debía de hacer eso. Mi mamá acababa de tener un hijo también, a flor de piel y todo, y ahí empezaron a llevarme lo que es a un psicólogo, y yo en ese momento había perdido totalmente toda la identidad que yo tenía, aparte de la muy baja autoestima que yo tenía conmigo misma, y eso fue un tiempo donde yo me vi perdida, realmente perdida, y ni siquiera no porque no era cristiana, aparte del vacío que yo tenía en mi corazón. Yo entendía que yo me descargué de la iglesia, y si en la iglesia yo no me llené en el mundo tampoco, entonces me voy a quedar en el mundo. Al yo estar en dos lugares, mejor me quedaba en el mundo. Entonces yo fue así, y Dios me rescató. Aparte de que Dios me rescató, prácticamente yo digo que Dios fue a mi casa, porque fue a través de un sueño que Dios me dio, y yo volví a la iglesia, pero fue un proceso, obviamente, después de eso, que Dios me devolvió mi identidad, y que Dios me decía que me amaba como su hija, y que Él me creó, como tú decías, Dios me creó a ti, te dice, tú eres perfecta, eres hermosa, mi imagen y semejanza. Y yo lo veo ahora y yo decía, wow, yo odiaba tanto la semejanza y la imagen de Dios, porque yo me odiaba a mí misma, y yo no tenía identidad de nada. Yo decía, no, yo soy hija de Katy, no, de nadie. Decían de que hija de Dios, no, yo no soy hija de Dios. Entonces, por eso más le hablo a los jóvenes.
de eso de tener identidad, de saber de dónde vienes. Porque yo nunca me voy a sentar en un lugar ni nunca te voy a hablar de algo que yo no haya pasado o que el Señor me haya tocado con esa palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sí, el Señor me rescató y me dio esa identidad de la que estamos hablando. Pero, Rosely, me estaba endemoniada. Mentira. Pero mira, antes como ya de englobar un poquito, yo quisiera saber, ¿cómo te digo? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Qué Dios te dijo? ¿O qué sucedió cuando tú sentiste a Dios? No como el Dios que te habla papi y mami, sino como el Dios que ama, Roselyn, el Dios que te dio una identidad. O sea, cuando tú tuviste, porque tú decías que creciste en el Evangelio, y eso pasa mucho con el que crece en el Evangelio, como que le falta tener un encuentro genuino con Dios, y llega ese momento en el que tú te trayas, y llega ese momento en el que Dios dice, bueno, te han hablado mucho de mí, pero ahora yo quiero revelarte quién yo soy. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Incluso momento. Yo te puedo decir que ay, yo fui a encuentro, lo que hacemos en la iglesia. Tú fuiste, ok. Pero ni siquiera fue ahí. Yo después de encuentro fue como que yo me puse peor, por así decirlo, porque ahí fue que yo me descargué de verdad. No que encuentro sea malo, sino que aun cuando Dios me había hablado mucho en mi vida y yo todavía no encontraba, como decías, a ese Dios que es mi Padre. Porque yo en ese tiempo, yo lo digo, yo en ese tiempo veía a Dios como un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, pero yo no veía a Dios como mi Padre, como lo que Él es. Exacto. Y yo vine a tener un encuentro así con Dios, fue en un campamento. Para decirte verdad no me acuerdo cuál, pero fue en un campamento que incluso yo me acuerdo que la persona que me habló de parte de Dios fue, no me acuerdo quién fue, pero me habló fue. Bueno, ya no se acuerda Dios y ella. Exacto, éramos Dios y yo que estábamos ahí. Y Dios me decía tantas cosas de que como te explico, yo me odiaba porque yo tenía mucha baja autoestima. Dios me decía que yo era su creación, que era su hija, que yo era perfecta ante sus ojos, que Él me amaba. Y a través del sueño que yo te dije fue que yo pude tener un encuentro con Dios. Que Dios ahí fue como un sueño del fin del mundo. La de que yo me quedaba. Pensaba que te iba a quedar. Sí. Ahí fue. No te afianzas. Pero realmente cuando yo tuve un abrazo del Señor y me dijeron esto es de parte de Dios y Dios me decía lo bella que yo era para Él y que yo era su creación, que Él me hizo su imagen y semejanza, fue que yo tuve un verdadero encuentro con el Señor. Yo me acuerdo que yo estaba tirada en ese piso dando gritos como hubiera muerto alguien y yo llorando y fue ahí realmente que yo conocí a Dios y pude saber mi identidad en Él cuando Él me dijo tú tienes una identidad en mí. Tú fuiste creada por mí, yo te di esa identidad de que tú eres mi hija. Porque muchas veces estamos incluso en los caminos y como tú dices, no tenemos ese encuentro todavía con el Señor. Tú conoces a Dios como el Dios que te predican y Dios te va a salvar y que sí, ok, y chama. Y chama, racataba. Pero tú no conoces a ese Dios que te abraza y te dice... en mí yo perfecciono tus debilidades, yo te abrazo, yo soy tu hija. Incluso me acuerdo que uno de los cosas que te dije fue que Dios me decía que mi corazón era un corazón agradable al de Él, aun cuando yo sentía que mi corazón era muy malo por todo lo que yo pensaba y tal vez todo lo que yo hacía. Entonces... ese fue al fin de mis testimonios. Gloria a Dios. Bueno, este testimonio tan fuerte. Roselyn, yo quisiera que tú le des un último mensaje a cada joven, a cada persona que te está viendo ahí en la llave, que piensa que su pasado lo determina o que su situación familiar o que como tú, que quizás se apartó también y cree como que ya no puede volver al Señor. ¿Qué tú le dices a esas personas? Que como ya hablamos, tu pasado no determina lo que tú eres hoy. Tú decidiste aceptar a Cristo y eso te convierte en una nueva persona que ya tiene propósito de vida, que ya tiene un camino donde vivir, que como acabo de decir, lo dice en 2 Corintios, si no me equivoco, que Dios se perfecciona en tus debilidades. Y realmente no creas que porque tu familia le dicta algo, que tu familia viene de algún pasado, eso te carga a ti también, porque no es así. Tú tienes una identidad en Cristo, fuiste creado con un propósito que tú debes encontrar, y en el momento en que tú aceptas a Cristo y lo aceptas tan
como un padre y no solo como el Dios todopoderoso que es, sino que también lo aceptas como un padre, tú entiendes ese propósito que tú tienes de Dios y esa identidad que tal vez en el mundo se te fue arrebatada, pero que Dios te va a conceder de nuevo, te la va a devolver. Amén, amén. La palabra de Dios dice que somos real sacerdocio, nación santa, así que recuerda que tú eres un hijo y una hija de Dios, que no importa de dónde vienes, Dios tiene un futuro maravilloso para ti. Nada, Rosely, un placer tenerte aquí en La Llave. Esperemos volver a verte, ¿verdad? Y nada, señores, nos vemos en el próximo episodio de La Llave Podcast. Bye.